Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de esta última actividad. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo están, compañeritos? Bienvenidos. Iniciamos el Buenas desarrollo. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales. Vamos a ver un tema bastante fascinante que es el origen de uno de los mayores imperios dentro del cristianismo y dentro también de la humanidad. Han aportado muchas cosas positivas en cuanto a arquitectura, a estructuras sociales, a historia, a la ciencia, a la tecnología. También fueron uno de los mayores imperios, obviamente, que aportaron bastante al desarrollo de todos los procesos históricos, también en cuanto a los avances que también nosotros detectamos en la actualidad. Vamos a ver en pantalla, tienen ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la materia de ciencias sociales, estamos en unidad número 2. Al final es ya de la unidad número 2, imperios del Medio Oriente, y en este tema vamos a ver en el tema número 4, último de la unidad número 2, vamos a ver, a hablar sobre el Imperio Romano, orígenes de Roma y la República Latina. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo que tienen que desarrollar esta tarea es de carácter individual. Para el desarrollo de esta tarea deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que dice que tienen que hacer en esta tarea? Está remarcado de amarillo, dice desarrolle las siguientes preguntas. La primera dice explique el origen del Imperio Romano. La siguiente dice ¿en qué consistió la República Latina? La tercera actividad, ¿cuáles fueron las consecuencias que conllevó la caída del Imperio Romano? Y por último, ¿cómo se desarrolló los procesos de esclavitud y ciudadanía en el Imperio Romano? Esas 4 actividades son las que tienen que hacer en la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, de ser necesario, para que aporten actividades visuales al mensaje que ustedes quieren transmitir en su tarea. Deben rotular la hoja, eso es obligatorio, tienen que rotular la hojita donde ustedes van a trabajar, tienen que rotular cumpliendo con el esquema que ustedes tienen en pantalla y obviamente que tienen en su documento. Eso es lo que tienen que hacer previo al desarrollo de la tarea como tal. Entonces son las actividades, igual tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 2, tema el Imperio Romano, orígenes de Roma y la República Latina, correspondientes a la semana número 4 del 17 de abril del 2023. En relación a la entrega de tareas, esta permite entregas desde el 17 de abril, la fecha límite de entregas desde el 30 de abril, fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2023, que sigan cumpliendo con todas las obligaciones necesarias. Tienen ustedes toda la información pertinente, tienen toda la información necesaria para que puedan cumplir el desarrollo de la presente tarea. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades en relación al tema, en relación a la temática. Vamos a ver un poco sobre este gran imperio que es bastante preponderante, como ya les había dicho de entrada, de inicio, es uno de los imperios que obviamente marcaron un hito en la historia. Recuerden que el pueblo romano también fue, de acuerdo a la historia, a la Biblia, fue uno de los de las poblaciones, de uno de los imperios, en los cuales obviamente se crucificó a Jesús. Aportan bastantísima historia al desarrollo humano, no solo a lo social, a lo cultural, a lo estructural, a lo científico, a lo arquitectónico, sino también con más profundidad al campo religioso. En este campo, en estas características, vamos a ver el Imperio Romano. Al momento de su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde la península ibérica al Éufrates y desde Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara. Fue el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó profunda huella en la cultura occidental. Producto de una organización militar y una eficacia administrativa sin rival, el Imperio Romano llegó a dominar todo el occidente y el Medio Oriente durante más de un siglo, eso es desde el año 90 hasta el 230 después de Cristo. Hubo tal calma y prosperidad que el imperio se conoce como la paz romana. De todo este periodo se le conoció como la paz romana. Pero las disputas políticas y la anarquía militar debilitaron a Roma.
Después de 6 siglos, cayó ante la rebelión interna y los ataques externos de los pueblos del norte de Europa. Eso es una breve síntesis en cuanto al inicio y también al ocaso de este gran imperio romano. En cuanto a los orígenes de Roma, dentro de los orígenes de Roma existen, como todo pueblo, como toda eh, agrupación social, agrupación comunitaria, existen ideas basadas en mitos, basadas en leyendas en cuanto al origen mismo de Roma, pero también existe ya desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista científico. Vamos a ver cuáles son las características. Los romanos creían en la leyenda de que fue fundado por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello celebraban fiestas anuales en su honor, pero en realidad la ciudad de Roma nació de los asentamientos en un valle bien arraigado de 3 tribus: los latinos, originarios de Lacio, la provincia del centro de Italia; los sabinos y los etruscos. Su rica agricultura y su posición estratégica para el comercio determinó que se convirtiera en ciudad, o eso quiere decir, de acuerdo a las escrituras, en civis durante el año 8 a.C., con el nombre de Roma Quadrata. Ese fue el primer nombre que tuvo Roma. Entonces, sabemos, aquí tienen dos características en cuanto al origen. Tenemos el origen en cuanto basado a leyendas, que es de acuerdo a la leyenda que Roma fue fundada por los dos gemelos Rómulo y Remo, que a su vez obviamente fueron amamantados por una loba. Pero nosotros ya sabemos, de acuerdo a la evolución histórica, que Roma estuvo conformada por 3 pueblos fundamentales. Fue conformado Roma por los latinos, por los etruscos y por los sabinos. Ellos fueron quienes fundaron o estructuraron lo que hoy es Sabino. Perdón, lo que hoy es Roma, con el nombre inicial de Roma Quadrata. Roma, en cuanto a la República Latina, se fundó entonces la República. 2 cónsules elegidos por el Senado ejercían el poder, aunque para que se controlasen mutuamente, cada uno tenía poder de veto sobre las decisiones del otro. Eso quiere decir que podía refutar las decisiones del otro. Solo ejercían el poder un año y se los juzgaba después de su mandato. Si es que habían hecho algo contrario a la ley, la calidad de cónsul estaba reservada para los patricios. Dicho de otra manera, en el Imperio Romano había una división de castas en cuanto a los patricios y en cuanto a los plebeyos. Los patricios eran los emperadores, los que obviamente de acuerdo a sus criterios eran descendientes directos de los dioses, mientras que los plebeyos era el pueblo en general. Entonces de esa manera ellos, los romanos, dividieron a las clases sociales. En este caso, los patricios, la calidad de cónsulos solo estaba reservado para las clases dominantes, las clases élites, en este caso los patricios, es decir, miembros de la nobleza. En ese periodo también se organizó el ejército, se crearon diversas magistraturas, esto es, cargos, ya tenían y empezaban a detentar estructuras nobiliarias, y se recogieron por escrito en el alfabeto latino leyes para normar las relaciones entre las personas, la propiedad y el comercio. La obra jurídica de los romanos es uno de sus más importantes legados culturales para la humanidad, y sus principios incorpora a las leyes de muchos países, incluyendo a nuestra legislación. Para los que en algún momento tengan la oportunidad de seguir derecho, que puedan seguir leyes, ahí les van a dar el Código Romano. Prácticamente es la base fundamental en el cual se estructura la mayoría de las leyes, la mayoría de las estructuras legales a nivel global. Eso prácticamente es la base fundamental, y mucho más acá en nuestro idioma, deviniendo que nuestro castellano también es parte o una derivación de las lenguas del romance, que están constituidas dentro de lo que es el italiano, el francés y también el castellano. Dentro son las características fundamentales que están constituyendo las lenguas del romance. La expansión de Roma.
Los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, al norte de los etruscos, al sur de los griegos, que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo III a.C., se enfrentaron a Cartago, quitándoles Iberia, actual España y Portugal en la actualidad, y Sicilia. Después derrotaron a Macedonia, con lo que ganaron los Balcanes y Grecia. La derrota a la dinastía seleucida en el siglo II a.C. consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. Durante este periodo, los plebeyos, el pueblo en general, que cargaban con muchas obligaciones de las guerras, se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los derechos de ciudadanía romana. A su vez, el ejército, cada vez más grande y poderoso, desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto llevó a la República a una gran crisis durante el siglo I a.C. Aquí en la siguiente imagen nosotros podemos ver toda la expansión que tuvo este gran imperio, el gran imperio romano. Su máxima expansión, su máximo esplendor, como estuvo dividida, casi la mayoría estuvo controlado lo que hoy es Europa, parte de Asia también estuvo controlado y una parte de África que estaba al mando de este gran imperio, incorporándose a este gran imperio. En cuanto al Imperio Romano, de la crisis emergió como triunfador Julio César, conquistador de las Galias, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador. En el año, en el año 44 a.C., fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos hombres de su confianza, como Bruto y Casio. Pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto durante los años 27 y 14 a.C. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo de esplendor del imperio y que terminó en el año 68 después de Cristo con el suicidio de Nerón, del famoso loco Nerón, que en algún momento, por perseguir a los cristianos, incendió parte de Roma. Vespasiano inauguró la dinastía Flovia, que de origen plebeyo del año 96 al 180 después de Cristo gobernaron los llamados 5 emperadores buenos. Dentro de ellos podemos mencionar a Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pío y Marco Aurelio, en la considerada Edad de Plata del Imperio Romano. Pero otra vez el ejército insatisfecho impuso como emperador a un general, Séptimo Severo, que dio inicio al imperio llamado de monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombrados por sus legiones se suceden en el imperio que se conoce como la anarquía militar. Ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son las características. Caída del Imperio Romano. Diocleciano, durante el año 284 y 305, reorganiza el imperio. Su sucesor, Constantino el Grande, durante el año 306 y 337, será el último emperador del imperio unificado. El emperador Teodosio, durante el año 379-395, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Así habían de comenzar el Imperio Romano del Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio Romano del Occidente. Entonces ya hacia aquí podemos determinar, pregunta de examen, cómo se llamaban los dos imperios romanos una vez que se los dividían. Entonces ya vemos que son el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El primero fue muy rico y avanzado culturalmente y sobrevivió durante aproximadamente 1000 años. En cambio, las disputas internas y las invasiones bárbaras debilitaron progresivamente a Roma, hasta que el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto en el año 476 por Odacro, un godo de origen originario del pueblo del sur de Suecia, que avanzó hacia el sur. Prácticamente ese es ya el ocaso final de este gran imperio romano. En cuanto a las legiones romanas, vamos a ver cuáles son las características de las legiones romanas. El poderío militar de Roma se basaba en una brillante estrategia y en la eficiencia de su ejército.
Este era muy disciplinado y bien entrenado. En marcha, natación, equitación, uso de la espada, la jabalina y la lanza. Los legionarios eran capaces de recorrer a pie 36 kilómetros en 5 horas, cargados con todas sus armas, armaduras y equipo, tales como cobijas, estacas, comidas y otros menajes más. El ejército se estructuraba en legiones, cada una de las cuales estaba formada por 10 cortes de 480 hombres, 4.800 hombres, de los cuales 1.200 eran auxiliares, atacaban en 8 de fondo, estando las 4 primeras líneas formadas con soldados con armaduras completas, eran muy ágiles para cambiar de formación, por ejemplo, duplicando el frente de ataque, desplegándose en filas de 4 de fondo, utilizaban caballos y carros de combate durante todos estos procesos, tanto de entrenamiento como de ataques. En cuanto a los ciudadanos y esclavos, también fue una parte de la evolución también y del ocaso de este gran imperio. Como toda sociedad antigua, la de Roma fue profundamente desigual. La clase social más alta eran los llamados patricios que constituían el pueblo romano. Venían luego los plebeyos, clientes libertos y esclavos. Los primeros eran libres, pero no tenían derechos, conformaban una multitud de pobres, artesanos y comerciantes. Los segundos eran esclavos, liberados o extranjeros pobres, siervos de los patricios. Los terceros eran propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra. Se los consideraba herramientas que hablan. Roma inventó para los patricios la condición de ciudadanos, cuyo derecho pleno correspondía a los padres de familia e hijos varones de la clase alta, de la clase nobiliaria, de la clase de los patricios. Tenían derechos al sufragio, a desempeñar cargos públicos y religiosos, a la asignación de tierras públicas, a pelear al conjunto de pueblos en caso de condena o muerte, entre otras actividades. También tenían obligaciones, tales como el servicio militar y el pago de algunos impuestos. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extendió en forma honorífica a algunos extranjeros, después a plebeyos ricos que la adquirían obviamente mediante el dinero. Finalmente, en el siglo II a.C., a los plebeyos en general, la ciudadanía romana se extendió a todos los confines del imperio, pero nunca a las mujeres, a los clientes de los, o a los esclavos. Ellos no tuvieron jamás la ciudadanía romana. En cuanto al imperio romano, nosotros tenemos aquí un pequeño avance histórico en cuanto a fechas. La civilización romana, en el año 753 a.C. y 746 después de Cristo, existió la civilización romana. Se extendió en los 3 continentes, fue Europa, Asia y África, como les había mencionado, donde estuvo asentado o extendido todo este gran imperio. Se desarrolló en lo que hoy es la península itálica, ahí nació lo que es el imperio romano. En esta imagen en pantalla nosotros podemos ver al famoso Coliseo romano. Prácticamente es un vestigio cultural de todas las actividades que se desarrollaban ahí. Todas las películas que ustedes han visto de los leones, de los tigres, de los gladiadores, todo eso fue verídico y se desarrolló justamente en este ambiente, en este Coliseo romano. Una de las características fundamentales de diversión que tenían los romanos era ese amor a la sangre, ese amor al dolor ajeno. Ellos vían con beneplácito, vían con mucha satisfacción como los tigres, los leones como tales, destrozaban muchas de las veces los cuerpos de los gladiadores, los cuerpos de los esclavos que estaban predestinados justamente para estos eventos. Son cosas así que ellos prácticamente, este era el punto de diversión que tenían en aquel entonces los romanos, el pueblo romano en general. Vamos a ver un poquito más en cuanto al desarrollo de esta importante e imponente civilización, cómo fue el Imperio Romano. Aquí vamos a ver. ¿Qué fue el Imperio Romano como tal? El Imperio Romano o Imperium Romanum en latín, que se traduce como dominio de los romanos, fue el periodo de máxima expansión del Estado romano en la antigüedad clásica, pero como un sistema político autocrático, y existió entre los años 27 a.C. y 476 después de Cristo.
Se trata de uno de los entes políticos e históricos más importantes de toda la antigüedad, especialmente para Occidente. A lo largo de su historia sentó muchas de las bases del mundo como tal y como hoy lo entendemos, y dejó un legado significativo en materia política, judicial, cultural y social, sobre todo en materia jurídica, en materia judicial. Ellos fueron quienes estructuraron todos los códices. Obviamente ellos también se basaron en el primer código, que fue el código Hammurabi, que también era uno de los códigos, los primeros de la primera civilización, que obviamente se detectó en la evolución de las sociedades humanas. De hecho, dice, fue en los tiempos del Imperio Romano que muchas de las grandes ciudades europeas se fundaron o adquirieron su significado geográfico, tales como, vamos a ver las siguientes ciudades que son de origen romano. París, originalmente Lutecia. Lutecia fue el nombre original de París. Viena, Vindobona, Barcelona, Barcino, Zaragoza, Casara Augusta, Mérida, Augusta Meridita, Milán, Midoanum, Londres, Londinum y Lyon, Lugdunum. Esos son los orígenes en cuanto a lo que hoy tenemos en la actualidad, las ciudades, y obviamente que fueron todas estas de origen romano. Todos fueron en un proceso de formación desde el Imperio Romano. Fue tanta su importancia que tras su caída hubo numerosos intentos por reunificarlo y refundarlo, dando origen así al Imperio Carolingio a manos de Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, cuando hablamos del Imperio Romano nos referimos a su punto histórico más alto alrededor del año 117 después de Cristo. Su apogeo es anterior a la división política y geográfica realizada durante el gobierno de Diocleciano, durante el año 284-305, y luego de Teodosio en el año 379-395, cuando dividió así el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Este último, luego conocido como el Imperio Bizantino, la mitad occidental fue la primera en caer por el debilitamiento económico y militar que ostentaba en aquel entonces, mientras que la oriental prosiguió su vida política durante casi un milenio, obviamente por su estructura y su poderío económico que detentaba. La vida en el Imperio Romano fue en general cosmopolita y compleja. La cultura romana, fuertemente influenciada por la griega, heredaron prácticamente toda la filosofía y la mitología. Supo interesarse por los productos de la cultura de los territorios colonizados. Sin embargo, imponía su lenguaje y también la religión, a la par de otorgaba la ciudadanía romana. Pues toda la estructura, las creencias, especialmente la religión, la filosofía, obviamente fue absorbida directamente del pueblo griego. El florecimiento de su cultura se suele ubicar alrededor del año 27 a.C. Posteriormente fue el escenario de la aparición y masificación del cristianismo, todo lo que nosotros conocemos, lo que suscitó con Jesús, culto que terminó siendo la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Es importante. Inicios del Imperio Romano, aquí nosotros podemos ver algunas características en cuanto al Imperio Romano que se da. Una de las más grandes actividades culturales que heredaron de los griegos también fue justamente la escultura. Como podemos observar en pantalla, una de las obras más perfectas que tuvieron ellos, pero no fue propio de los romanos, sino que fue heredado del Imperio griego. Ellos fueron prácticamente el Imperio griego es la cuna del florecimiento de la mayoría de las bellas artes que nosotros tenemos hasta la actualidad. La poesía, la cultura, la música, la arquitectura, la escultura, una serie de actividades que se vienen dando en relación a la cultura. En este sentido, en cuanto al origen de Roma, cuando Roma aún era república, el senador Julio César durante el año 100 y el 44 a.C.,
Fue asesinado por quienes lo veían como un tirano en ciernes. La ironía es que tras su muerte se desató una cruenta guerra civil por el control político de la República. La victoria fue para el bando de Augusto durante el año 63 a.C., 14 después de Cristo, Marco Antonio y Lépido. Así se instauró una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato, ejercido ya el poder autocráticamente. Augusto, llamado también Cayo Octavio, Turino y sobrino nieto de Julio César, se enfrentó a otros dos triunviratos. Sin embargo, logró exilar a Lépido y venció a Marco Antonio en la batalla naval de Acio durante el año 31 a.C. Entonces Augusto devolvió al Senado sus poderes, restaurando la República, solo para que ésta le rogara que asumiera la conducción del poder, otorgándole el título de César, emperador César Augusto, o emperador. Así se lo dio fin a la vida republicana de Roma, y el Imperio Romano comenzó formalmente en el año 27 a.C., ya estructurado como una república. Fue tal la devolución del pueblo romano por su primer emperador, o la devoción del pueblo por su emperador, que sus sucesores usaron el nombre de César la mayoría de todos los emperadores, y Augusto como su nombre real, y el sexto mes del calendario de entonces, llamado Sextilis, se le puso agosto en su honor. Entonces, de tal manera nosotros también ya sabemos el mes agosto de dónde procede, lo que nosotros tenemos en relación también a las estructuraciones de tiempo que vienen justamente de toda la evolución eh, eh, estructural también de todo este pueblo romano. En cuanto a la ubicación del Imperio Romano, nosotros tenemos aquí, habíamos visto anteriormente, toda la expansión que tuvo tanto en Europa, en Asia y también en África. Fue un mega imperio para aquella época, uno de los imperios más grandes, más fuertes y preponderantes que se pudo haber detentado en esta etapa. El Imperio Romano surgió del territorio de la República Romana, actual Italia, y su capital era Roma. Sus principales intereses históricos estuvieron siempre orientados al mar Mediterráneo, ya que conectaba a Europa con el norte de África y con el Medio Oriente. En ese territorio el imperio se expandió hasta alcanzar una extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, una extensión fabulosa. Por lo tanto, la ubicación del Imperio Romano cambió mucho a lo largo del tiempo, a medida que ganaba territorio y hacia el final de su tiempo lo perdía. En su momento cumbre abarcó los siguientes territorios, que vamos a ver a continuación: casi toda Europa occidental, los Balcanes, la costa del Mar Negro, casi toda la actual Turquía, Siria y Chipre, el levante entero del Oriente Próximo, lo que hoy es Palestina, Israel y Jordania, y el norte africano, desde Egipto hacia Marruecos. Por lo tanto, fue uno de los más grandes imperios que podemos detectar, que podemos ver, que se desarrolló durante esta época. Semejantes territorios eran difíciles de recorrer y requirió ser dividido en provincias, que inicialmente fueron 46 durante el año 117 después de Cristo, pero a través de subdivisiones terminaron siendo 96 provincias. A esto sucedió hasta el año 285 después de Cristo. Muchos de los hombres de dichas provincias engendraron el nombre actual de países, regiones como Britania, Germania, Beática, Ludea, Galia, entre otros nombres que fueron detentando, que fueron ubicando a las ciudades. En cuanto a las características de este gran imperio romano, podemos mencionar las siguientes. El imperio romano se caracterizó por las siguientes condiciones. La primera, surgió de la República Romana con Octavio o Augusto como primer monarca durante el año 27 a.C., duró hasta la caída del Imperio Romano de Occidente durante el año 476, o hasta la caída del Imperio Romano de Oriente 1453, según de acuerdo a la estructura histórica.
Su extensión llegó a ser enorme, abarcando buena parte de Europa, África y Asia Menor. En el mar Mediterráneo de su centro, su territorio se dividía en provincias, cada una con nombre propio y un regidor imperial. Quiere decir que había una autoridad que estaba en cada una de las provincias. Gran parte de la cultura romana consistía en una traducción local de la cultura griega, a punto tal que compartían principios filosóficos, valores clásicos y la misma religión politeísta. Pero dado que su idioma era el latín y no el griego, los dioses griegos fueron renombrados en lengua romana. Zeus como Júpiter, Afrodita como Venus, Hermes como Mercurio, Jena como Juno, Hefesto como Vulcano, Poseidón como Neptuno, entre otros dioses. Y los héroes griegos, lo mismo, Odiseo como Ulises, Heracles como Hércules, entre otros cambios que se hicieron en relación a los nombres. Obviamente los primeros, los dioses, fueron de origen griego, pero los adoptaron, los transformaron a la cultura romana y ahí los cambiaron de nombre. Y eso fue todo lo que sucedió. El Imperio Romano presentó el nacimiento en su seno del cristianismo, la religión que tenemos hasta hoy. Una reelaboración de la antigua religión judía. Fue tal la influencia de este nuevo culto en su población que a partir del siglo IV pasó a ser la religión oficial del imperio, esparciéndose por toda Europa. La capital del imperio fue Roma, pero también en distintos momentos fueron Milán, Ravenna, Nicomedia y Constantinopla. Igualmente las monedas romanas eran el denario, sestercio, sólido y bizantino. Esas fueron las monedas que obviamente estuvieron detentadas en todo este imperio, que se utilizaron para los diferentes cambios comerciales que se desarrollaban en aquella época. El imperio poseía un poderoso ejército constituido por distintas legiones, 30 distintas en sus mejores momentos, cada una compuesta por 10 cohortes dotadas de un estandarte, cada una divisibles a su vez en 5 o 6 centurias de 80 soldados. Cada centuria podía subdividirse en 10 contubernios, que era la unidad mínima de 8 legiones que compartían su tienda de campaña. Cada legión contaba con entre 5 a 6,000 soldados de infantería. Esa era la división que se daba en relación a la estructura del ejército romano. Por lo tanto, era un ejército no solamente bien preparado, no solamente bien estructurado en cuanto a estrategias militares, sino también fue uno de los más numerosos de aquella época. Dado que era un imperio colonial, en Roma existía una pluralidad de productos provenientes de distintas latitudes. Se hablaban múltiples lenguas populares y existía una vasta red de comercio, gracias al sistema de vías que permitía la conexión de las distintas provincias romanas a los diferentes espacios. Esas son las características más preponderantes que nosotros hemos visto en relación a la moneda, la cultura, la evolución, a la expansión que se dio durante toda esta época de este gran imperio romano. En base a esta información que se les ha proporcionado, ustedes tienen la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Señores y señores, me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que descansen. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, licenciado. Gracias. Hasta mañana.